Esta noche en Universos Desconocidos recordaremos uno de los actos más terribles de la historia moderna: los ataques terroristas del 11 de septiembre en el World Trade Center en Nueva York. Un día oscuro que cobró la vida de miles de inocentes y que hasta hoy en día no ha podido ser explicado por completo. Conoceremos los hechos y las evidencias de quienes creen que se trató de algo mucho más perverso que un ataque terrorista. ¿Por qué existen tantas preguntas sin resolver? ¿Pueden ser realidad las teorías de un autoatentado con fines bélicos y económicos? Bienvenidos esta noche a Universos Desconocidos. El 9 de septiembre de 2001 sucedió uno de los eventos más terribles de la historia moderna. Fuimos testigos de un ataque sin precedentes que causó la muerte de miles de inocentes en los Estados Unidos. 2 aviones comerciales fueron dirigidos a impactarse contra las Torres Gemelas en el World Trade Center de Nueva York. Uno más se estrelló contra las oficinas centrales del Pentágono en Virginia. Y un último terminó accidentado en medio de un bosque en Shanksville, Pensilvania. Millones fuimos testigos de este horrendo acto a través de la televisión, y el mundo se unió en un profundo pésame deseando que algo como esto no volviera a suceder jamás. Hoy, 12 años después, cientos de preguntas sin respuestas siguen en el aire, provocando dudas y decenas de teorías distintas que intentan explicar qué fue lo que realmente pasó el 9 de septiembre del 2001. ¿Por qué existen tantas inconsistencias en las versiones oficiales? ¿Por qué tantos testigos y familiares de víctimas aseguran que hay una verdad escondida detrás de este terrible acto? Lo único completamente cierto es que es algo que no debemos permitir que suceda de nuevo a ningún ser humano, sin importar su raza ni nacionalidad, porque el 9/11 fue un ataque hacia toda la humanidad. Muy buenas noches, bienvenidos a Universos Desconocidos. Esta noche, el programa del día de hoy es muy especial, lo hemos venido comentando, y es un programa especial porque quiero empezar comentando esto, ¿no? Que este programa no queremos lucrar, no queremos vender con el sufrimiento, con el dolor de las víctimas, las 3,000 víctimas de los atentados de 9/11, ni tampoco con las víctimas también inocentes de las subsecuentes guerras que se realizaron a partir de la búsqueda de la caza de estos terroristas en Afganistán, en Irak, en Kuwait, un tiempo atrás, en Pakistán. Este programa se trata de buscar, se trata de analizar las evidencias, los comentarios, toda esta búsqueda que hay de muchas personas, de familiares de víctimas, de esposos, de madres, de hijos, porque todos los reportes y las imágenes y las evidencias nos indican que hay algo más atrás. No simple el hecho de que no se hayan realizado esos ataques, sino más bien el por qué se realizaron y cuál fue el motivo real que impulsó esto. Esta historia nos puede remontar alrededor de 1989, alrededor del 90, cuando se empieza a fundar una extraña relación entre los gobiernos de Estados Unidos, encabezados en ese tiempo por George Bush padre y
gente adinerada, familias de Arabia Saudita, de Pakistán. Y este programa se trata de buscar ese final, hacia dónde nos lleva este recorrido y para que usted saque su propia conclusión. Así que comenzamos, vamos con un video y regresamos para empezar a platicar sobre el 9/11. Un ataque inminente. ¿Podría el ataque del 11 de septiembre haberse evitado? Todo indica que el expresidente Bush ignoró todo tipo de advertencias que la inteligencia secreta y los medios hacían sobre los planes de un grupo terrorista preparando ataques en suelo estadounidense. Desde mayo del 2001 y durante los meses de julio y agosto, el gobierno de Bush recibió e ignoró toda clase de advertencias, comentando que no había tiempo de preparar un equipo especial y que la información no era suficiente. Solicitó un análisis más profundo sobre Al-Qaeda. En el último documento que recibió por parte de la CIA, solo semanas antes de los ataques del 9/11, se indicaba el inminente ataque terrorista de Al-Qaeda. ¿Qué fue lo que motivó al expresidente Bush a asumir esa responsabilidad? ¿Se pudieron evitar estos terribles ataques? La verdad, posiblemente nunca saldrá a la luz. Estamos totalmente en vivo, les recuerdo de Facebook, Universos Desconocidos TV, para que nos manden sus comentarios. Este tema da para mucho, entonces nos gustaría escuchar y poder leer sus comentarios, sus llamadas, que también aparece el teléfono, sus mensajes de texto, para podernos percatar, para podernos informar qué es lo que opinan todos los amigos que nos ven. Y de una vez presento a nuestro amigo Oscar Sierra. ¿Cómo está, don Oscar? Un placer estar nuevamente acá. Y tenemos un tema difícil. Tema difícil porque hay que separar, digamos, lo que habíamos hablado de las víctimas, respetar el dolor que causó esta tragedia. Y sigue causando todavía. Y sigue causando, porque las guerras siguen, y siguen las conspiraciones, sigue el complot. Pero hay caminos donde se pueden rastrear, hay lugares donde se pueden seguir. Estamos viendo en este último video esa alianza medio rara, medio rasposa que hay entre Washington, la CIA, los Bush, los Bin Laden. Pero de hecho los Bush eran socios, y eran amigos de la familia Bin Laden. Sí, de hecho ellos forman George Bush padre, junto con la familia Bin Laden, que es uno de los hermanos o medio hermanos mayores de Osama Bin Laden. Forman lo que le llaman la Arbusto Energy Co. La empresa Arbusto, sí. La empresa Arbusto es una empresa de petróleo, de petróleo, de energía, junto con los Bush, y ellos se dedican a extraer petróleo tanto en Estados Unidos, en Texas, como en Medio Oriente. Alrededor del 90-91 inicia la invasión a Kuwait. Todos sabemos esa terrible guerra encabezada por George Bush padre. Sí, exactamente. Y lo que no se sabe o poco se conoce es que el Bin Laden Group, empresa de la familia Bin Laden, fueron los encargados en recibir, digamos, todo lo que fue la reconstrucción de Kuwait, obviamente con mucho dinero de por medio, beneficiando a las empresas Bin Laden y, por supuesto, a la instalación de la Arbusto Oil como administradora de los pozos petroleros de Kuwait. Después de ese... No, y son también conocidos, digamos, los vínculos que existen entre el gobierno norteamericano y la misma Al-Qaeda, que fue, digamos, financiado, digamos, en el caso de Bin Laden, cuando la guerra de los rusos contra Afganistán. Exactamente. Bin Laden recibió mucho armamento de parte de Estados Unidos y mucho financiamiento. De hecho, eso lo tenemos más adelante en el Top 10. Tenemos una información de esas misiones de la CIA, porque es una misión de la CIA que crea estos grupos rebeldes para desestabilizar esos grupos, y lo vamos a ver más adelante en el Top 10. Quiero que vayan a ver este pequeño video sobre las inconsistencias en los secuestradores que comenta el FBI del 9/11, para seguir comentando este tema, porque hay que seguir uniendo varios puntos aquí en el camino. Los secuestradores del 9/11. En la mañana del 9/11, 4 aviones fueron secuestrados. Los secuestradores, divididos en 4 grupos, cada uno con un piloto,
y los restantes encargados en usar la fuerza y mantener a los pasajeros en control para poder realizar los atentados contra las Torres Gemelas, el Pentágono y el último que nunca llegó a su destino. Sin embargo, existen muchas inconsistencias en todas las evidencias que se han presentado como prueba contra los 19 supuestos terroristas vinculados a Al Qaeda y por tanto a Osama Bin Laden. El FBI da una misma descripción, un mismo patrón de comportamiento y un mismo análisis psicológico de todos los secuestradores, muchos de ellos inconscientes y muy generales para que una investigación tan delicada, existiendo patrones repetitivos de muchos de los secuestradores dejados por varias partes del mundo, dejando rastros de todo tipo, tarjetas bancarias, clases de vuelo, videos de seguridad en distintos aeropuertos, dejando un rastro muy poco creíble. Y aún es más increíble que después de los ataques, cuando el FBI dio a conocer la lista y las imágenes de los 19 secuestradores, 6 de ellos aparecieron mandando notas a los medios de comunicación comentando que estaban vivos y que ellos jamás habían estado relacionados con Al Qaeda o ningún otro grupo terrorista, indicando así fallos en la investigación del FBI. Y todos estos, lo que acabamos de ver de los secuestradores, hay todavía muchos datos más. Hay comentarios de gente que trabajó en migración de Estados Unidos que habla sobre supuestos visados de forma muy extraña, impuestos por la CIA, porque eso es muy interesante. A mí me gustaría después como hacer un programa ahí. Es muy difícil hablar, pero la CIA es para mí una de las organizaciones que está muy por encima del gobierno, del FBI y del pueblo mismo estadounidense y de muchos países. Exactamente. Y trabajan se puede decir con patente de corso. Exactamente. ¿Verdad? Y de hecho, en muchas casos. empresas privadas armamentistas están vinculadas a gente que trabaja en la CIA. De los mismos Bush han estado muy metidos en la CIA. Gente de lo que hablábamos en sociedades secretas de los Skull and Bones. La mayoría de Yale y Skull and Bones han sido dirigentes de alto rango de la CIA. Exacto. El mismo George Bush padre fue director de la CIA. Los dos han tenido que ver por ahí y han pasado por la CIA. Y los dos obviamente de sociedades secretas de los Skull and Bones, los expresidentes. Y les comentábamos de la sociedad esta entre la familia Bush y los Bin Laden. Y ellos también tienen otras empresas. Y entre una de ellas es la Raytheon. La empresa Raytheon es una empresa armamentista encargada de construir una parte tecnológica de los famosos misiles Tomahawk. Exacto. Estos misiles Tomahawk fueron unos misiles, o son los misiles que se han usado y los hemos visto desde barcos, cuando en las imágenes famosas de la noche que se veían todo el bombardeo sobre Afganistán, sobre Irak. Esos son los famosos misiles Tomahawk. Son misiles dirigidos, ¿no? Creo que llevan GPS, algo así. Exactamente. Todo ese sistema es lo que desarrolla la empresa Raytheon. Vamos a ver esta cápsula, vamos a un corte y regresamos con más. La perversa relación Bin Laden-Bush. Hay una extraña relación entre la familia Bin Laden y la familia Bush, una oscura relación de negocios. Esta relación había permanecido oculta a la sombra hasta los ataques terroristas del 11 de septiembre, cuando salió a la luz la relación entre el Bin Laden Group y las compañías United Defense Industries, Arbusto Energy Oil Co. y Raytheon, fundadas por las dos familias, los Bin Laden y los Bush. Después de la Guerra del Golfo, durante el mandato de George Bush padre tras la invasión en Irak, el Bin Laden Group fue el encargado de la reconstrucción de Kuwait tras los bombardeos. Curiosamente, la otra empresa, Raytheon, también propiedad de ambas familias, fueron los encargados de construir todos los dispositivos electrónicos de los misiles Tomahawk, usados durante los ataques a Kuwait, Afganistán e Irak, causando la muerte de miles de inocentes, víctimas de esta perversa ambición. Regresamos, estamos en vivo, les comento de nuestro Facebook Universos Desconocidos TV,
para que nos manden ahí sus mensajes. Y aparte hoy vamos a regalar 15 pases dobles para la película La Noche de la Expiación. Es un estreno, así que mándenos los primeros 15 que nos digan el nombre del director de la película. La Noche de la Expiación, le vamos a poner un post-it. Ahí pónganos el nombre del director para que se lleven 15 pases dobles y los pasen a recoger aquí al canal. Regresamos con el tema. Y ya hemos estado hablando un poquito de la relación entre la familia Bush, entre la familia Bin Laden, cooperación entre la CIA, Afganistán, Pakistán, los países saudiárabes desde hace muchísimos años han estado ahí metidos, moviendo dirigentes, moviendo intereses, sobornando gentes claro, adentro de los países árabes, ¿no? Y todo esto desemboca, digamos, en los ataques del 9/11. En cuyos procedimientos hay muchas inconsistencias en lo que pasó, empezando por la forma en que los aviones, digamos, se desvían. Yo tengo entendido y sé muy claro porque me gusta mucho la aviación y he leído algo sobre eso, que un avión sigue una ruta muy definida cuando sale del aeropuerto hasta que llega a las rutas trazadas, de hecho. Trazadas. Entonces un avión que se desvíe, más que nada en un país como Estados Unidos, un país tan vigilado y tan controlado, pues lógicamente que se hubieran dado cuenta a tiempo, sí, y hubieran mandado los cazas a interceptarlo. ¿Y por qué los cazas no volaron en ese momento? De hecho, el que más inconsistencias tiene y el que vamos a ver en el siguiente video es el del Pentágono. Exacto. El edificio más vigilado del mundo es sujeto increíble a un ataque con una maniobra casi imposible con ese tipo de aviones, con 0 videos reales de que prueben de que fue un avión el que impactó. Igual por fuera no hay evidencia de nada. Vamos a ver el video y seguimos comentando. Uno de los objetivos del ataque del 9/11 fueron las oficinas centrales del Pentágono en Virginia. El reporte fue que un Boeing 757 se impactó contra uno de los costados del edificio, causando daños sustanciales. Sin embargo, en las imágenes que se difundieron ese día, no se observan restos de algo parecido a una aeronave accidentada. La comparación con fotografías de distintos accidentes aéreos deja ver que en todos quedan siempre grandes restos de las aeronaves. El informe oficial dice que el combustible del avión vaporizó la aeronave al instante. Sin embargo, los 2 motores de acero y titanio de 6 toneladas cada uno que tenía el avión no podrían ser derretidos por ningún tipo de combustible aéreo conocido. Lo más intrigante es que el Pentágono, uno de los edificios más custodiados y monitoreados del planeta, no tenga un solo video de las cámaras que existían donde se vea qué fue lo que impactó el edificio. Los videos de las cámaras de seguridad del hotel y la autopista de sus alrededores fueron confiscadas y se negó el acceso público a dichos videos. Esta es para mí una de las cosas más raras. El Pentágono es el edificio más vigilado del mundo, más cámaras por todos lados. De hecho, el Pentágono tiene su propio equipo de seguridad, su propio equipo de satélites, su propio equipo de radar, y tiene un sistema de misiles antiaéreos colocados para su defensa. Y uno no se explica cómo, aparte, a casi una hora después de los ataques en Nueva York, sucedió el ataque al Pentágono. Y de forma tan flagrante. Ahora, una cosa, un avión que pesa 100 toneladas, ¿cómo va a impactar un edificio que mide 24 metros de altura, más o menos? Son 4 pisos, ¿no? Pegó en la planta baja y el primer piso, sin dañar para nada el césped. O sea, ahí no hay rastro del avión cuando rastrilló contra el césped. Y causa un pequeño huequito, muy pequeño para un avión que viene a una velocidad casi de 900 kilómetros por hora. Y era para que se hubiera llevado con las alas una gran parte del Pentágono. Una maniobra muy complicada, y aparte es un edificio con concreto reforzado. Exacto. Obviamente es un edificio blindado, y aparte es como lo veíamos en la cápsula, es muy difícil. Hay partes de los aviones que son prácticamente casi indestructibles en casi la mayoría de los accidentes. El mismo morro del avión es de carbono. Exactamente. Y hubiera sobrevivido. Los motores, la mayoría son de aleación de titanio y acero, aleaciones de acero muy resistente. Y aparte, digamos, la inconsistencia es habiendo miles
de cámaras vigilando el Pentágono, no hay una sola toma contundente que nos indique, como podemos ver ahorita en pantalla, las tenemos, es la única toma que existe. Y la justificación del Pentágono en el informe, digamos, del 9/11, ellos dicen que justamente el avión no se ve porque entre cuadro y cuadro de la cámara de seguridad que toma, justamente en el cuadro donde no se ve es donde pasa el avión. Exacto. De dos cámaras distintas, sincronizadas. Sí, increíble. Increíble, ¿no? No, incluso las cámaras de edificios que estaban cerca del Pentágono fueron confiscados los videos también. Cerca de 80 videos, Sí. alrededor hay un hotel, había una gasolinera y no creo que otro edificio todavía, confiscados los videos. De hecho, ahí se comenta, digamos, entre los que les gusta seguir esto, que los del hotel lograron ver las imágenes y de hecho fueron, digamos, casi acosados por el FBI para mantener silencio de lo que habían visto. Exacto. Porque ellos habían visto, digamos, otra cosa muy diferente a un avión. Sí, algunos testigos dijeron que vieron un ruido muy fuerte, parecido más bien al de un avión de combate. Y otros dijeron que vieron un pequeño avión, de esos jets pequeños. Sí. Pero algunos especialistas dicen que ese justamente es un tipo de misil, el ACM, algo así, que tiene forma de avión. O sea, pero es un misil... Sí, como los drones no tripulados. De hecho, hemos visto en las últimas misiones, de hecho también en la frontera entre México y Estados Unidos, están volando esos drones no tripulados y tienen la forma de un avión, de hecho. Exacto, y son misiles con la cabeza vacía, pero tienen en la punta de uranio empobrecido. Entonces, lo que se supone que pegó, o lo que está más claro, ¿no? Lo que pegó en el Pentágono tuvo que haber sido un misil de esos. Ahora, si un misil entra a la zona de seguridad del Pentágono sin ser detectado, quiere decir que era un misil, lógicamente, mandado desde mismo Estados Unidos, porque ellos tienen un código que es reconocido. Si los sistemas de seguridad del Pentágono no se activan, era porque era gato casero la cosa, era Claro. un gato casero. Claro, porque es lo que hemos estado comentando, no es que no sucedan las cosas, es como la obviedad se fueron dejando pasar, porque de hecho a George Bush, a todo su equipo de seguridad, desde meses antes, les están avisando periódicos, gobierno británico, gobierno italiano, les están avisando que va a haber un ataque, De hecho, semanas antes, el FBI le pasa un documento a George Bush diciendo que se está pensando que va a haber un ataque. Un ataque a las Torres Gemelas y al mismo Pentágono, porque el Pentágono también se tenía una amenaza. George Bush padre lo que dice es que no es evidencia suficiente, que le investiguen más sobre este grupo Al Qaeda que están haciendo y que cuando tengan más información entonces podrían tomar en cuenta estas advertencias. 2-3 semanas después suceden los atentados y todo esto ya empieza a llenar como de telarañas, como de humo, todos estos atentados más las imágenes. Digo, los informes del 9/11 son bastante complicados y raros de entender las justificaciones que dan. Ahora, hay detalles que no se pueden explicar. Por ejemplo, el mismo hecho que las Torres Gemelas se colapsen de esa forma, cuando, por ejemplo, en Madrid, en el año 2005, la Torre Windsor ardió durante 90 horas. Las Torres Gemelas duraron apenas... 4 horas alrededor. ¿Cuánto duraron las 4 horas? No, Sí, hora y media, ¿no? Hora y media más o menos en la segunda torre. Ahora, la Torre Windsor de Madrid ardió 90 horas y se mantuvo la estructura firme. Sí, y las partes que se cayeron fueron, digamos, como supondría uno ver cómo se van cayendo por partes, pero la estructura central permaneció ahí. Ahora, las Torres Gemelas estaban hechas, también diseñadas, que tenían una malla de metal, de acero por fuera. Dice que romper eso era como que alguien rompa una malla de metal con un lapicero. Eso lo vamos a seguir viendo en el tercer bloque, porque tenemos preparadas cápsulas sobre la estructura y cómo se derrumban. Pero ahorita quiero que vayamos a ver el vuelo 93, el que cae en Shanksville. Ese vuelo también es algo muy curioso. Ese vuelo supuestamente iba dirigido hacia el Congreso de Estados Unidos, y ese vuelo se supone salen alrededor de 35 llamadas por celulares. La primera de una persona que se encierra en el baño y advierte sobre el secuestro. Esto de hecho hasta hicieron una película, estamos viendo las imágenes. Este vuelo se pelean, digamos, o logran hacer una batalla los tripulantes con los pilotos, y supuestamente cae acá, en Shanksville, Pensilvania. Este avión deja una marca realmente muy rara. También los testigos son medio raros, comentan que sí vieron, que no vieron, que vieron un zumbido, que vieron una bola de fuera. Y estamos viendo las imágenes del supuesto lugar donde cayó el avión. El lugar existe, el cráter existe,
Pero no se ven restos del avión. Pero no es comúnmente como estuvimos buscando nosotros y la gente que ha estado preparando estos informes, ha analizado los accidentes de aviones en otras circunstancias, y como lo comentamos hace rato, hay piezas que simplemente permanecen pase lo que pase. Entre eso, una pieza que siempre sobrevive es la cola. Exactamente. La cola esta famosa que tiene una estructura bastante alta, ¿no? Sí, la cola es lo más común. Los trenes de aterrizaje, son muy fuertes, son de aleaciones de acero muy fuerte. Los frenos, porque también los frenos como algunos de los autos de carrera son de carbono. Exacto. O de cerámica, y ese es un material que resiste mucho tiempo y unas temperaturas muy altas. Están hechos para eso. Igual las turbinas. De hecho, estamos viendo acá imágenes que estuvimos preparando de otros accidentes, y como podemos ver, hay estructuras muy sólidas del avión. Exacto. Que permanecen a pesar de lo que sea. Lo comentábamos, las turbinas. Sí, bueno, las turbinas están hechas de titanio y acero, ¿no? Titanio es el material que va al espacio, es de lo que acá está hecho los reactores de todos los aviones, y aguanta temperaturas increíbles el titanio. Y acá podemos ver cómo resisten la cola, cómo resisten las turbinas casi siempre. Y curiosamente, en el accidente de Shanksville, el informe que da el FBI y el Pentágono, ellos dicen que recuperaron casi el 95% del avión. Y pudieron identificar a las 40 víctimas y a los 4 secuestradores. Pero cuando llegan a ver las noticias, no pueden identificar piezas no más grandes que una agenda. Vamos a ir un corte, este tema está muy interesante. Regresamos porque vamos a empezar a ver el cómo se cayeron, ese derrumbe sin sentido de las torres 1 y 2, y todavía lo más increíble, la torre 7. Regresamos. Top 10. Operaciones sucias de la CIA. 10. Operación PB Success. Es el nombre clave que la CIA dio a la operación en contra de Jacobo Arbenz, electo democráticamente presidente de Guatemala. 480 mercenarios, entrenados por la CIA, liderados por el militar exiliado coronel Carlos Castillo Armas, derrocaron del poder al presidente Arbenz. 9. Operación Mangosta. Después de la fallida invasión a Cuba, en Bahía de Cochinos, el presidente Kennedy encargó a su hermano Robert, junto con la CIA y el Departamento de Defensa, para deshacerse de Fidel Castro como alta prioridad para el gobierno. La misión fue un fracaso, llegando a plantear ridículas formas de asesinarlo, como poner una bomba en su cigarro, ponerle gas venenoso en su bolígrafo e infectar su equipo de buceo. 8. La CIA produce pornografía. La CIA quería producir una película pornográfica con un doble del presidente Sukarno de Indonesia, como medida para desestabilizar su imagen. Un poco antes de la Segunda Guerra del Golfo, la CIA sugirió producir una imagen pornográfica falsa entre Osama Bin Laden y Saddam Hussein. 7. Vacunación de Pakistán. La CIA contrató un respetado doctor para organizar una campaña falsa de vacunación para poder recolectar ADN de niños pakistaníes y así buscar evidencia de los hijos de Osama Bin Laden. El doctor Shakit Afridi fue sentenciado por el gobierno de Pakistán por traición y trabajar como espía para el gobierno estadounidense. 6. Muammar al-Gaddafi. El 11 de septiembre de 2012, una misión diplomática americana en Benghazi fue atacada por militantes armados, siendo rescatada por media docena de agentes de la CIA que estaban en una base secreta. Esto delató la presencia de la CIA. El gobierno estadounidense reconoció que tenía presencia en Libia desde febrero del 2011. 5. Operación Mockingbird. Fue una operación en la que la CIA contrató periodistas para usarlos como espías de la población y recabar información de lo que sucedía en las calles. La prensa y los medios también fueron pagados para llevar y propagar mensajes como los peligros del comunismo y lo terrible de sus líderes. 4. Operación Caos. Durante las protestas de antiguerra en Vietnam, la CIA lanzó una operación como medida para cortar la influencia extranjera de la contracultura y los jóvenes americanos. Existe fuerte evidencia que este tipo de actividad no ha parado. En el 2011 se encontró que el Departamento de Policía de Nueva York mantenía vigilados grupos de musulmanes en el área. 3. Programa Fénix.
La Operación Fénix, llevada a cabo por la CIA, Fuerzas Especiales de Estados Unidos, comandos de Australia y de Vietnam del Sur durante la Guerra de Vietnam, con un simple propósito: asesinar. De 1965 a 1972, la CIA se envió envuelta en secuestros, tortura y cientos de asesinatos hacia militantes del Viet Cong. 2. Operación Ajax. Los agentes de la CIA, Donald Wilber y Kermit Roosevelt Jr., llevaron a cabo una campaña sobornando a todo aquel que pudieran en Irán, oficiales de gobierno, empresarios y hasta criminales de las calles, todo para derrocar al primer presidente electo de Irán, Mohammad Mossadegh, quien entre sus planes tenía la intención de nacionalizar el petróleo. El presidente fue encarcelado y en su lugar la CIA colocó al general Fazlollah Saedi, quien durante la Segunda Guerra Mundial tenía nexos con el nazismo. 1. Los Mujahideen. En 1978, Afganistán entró en una guerra civil, cuando dos partidos comunistas querían el control del país. La Unión Soviética quería invadir el país y Estados Unidos tomó la decisión de intervenir. Después de la ocupación soviética, hasta 1990, el legado de los Mujahideen continuó, convirtiéndose en columna vertebral de Al-Qaeda. Top 10 operaciones sucias de la CIA. Aquí podemos ver este top 10 un poquito de cómo se maneja la CIA. Ya lo comentamos, es para mí uno de tocarlo con mucho cuidado porque sí se maneja muy diferente a todo lo que hemos visto. Es como un poder dentro del poder, ¿no? De hecho lo es. Para mí es el poder detrás del poder, porque acá veíamos fechas desde tiempo muy atrás, donde ya están manejando los hilos y acomodando fichas, quitando unos, poniendo otros, quitando reyes, poniendo presidentes, derrocándolos, moviendo fichas por todo el mundo. Desde la época de Gustavo Arbencin, mucho antes, ¿no? Exactamente. Sí, el mismo caso de Allende fue un sabotaje directo de la CIA. Sí, estas fueron las más famosas, pero hay por todo el mundo casos de esto. Y regresamos con el tema, estamos totalmente en vivo, Universos Desconocidos TV es nuestro Facebook, para que nos sigan mandando sus comentarios, aquí lo estamos leyendo. Y la mayoría nos llevan, digamos, al colapso de las torres, la 1, la 2 y la 7. La 7, sí. Quiero que empecemos con el colapso de la 1 y la 2, porque a mí algo que me llamó mucho la atención después de investigar es que en toda la historia de la humanidad, de construcciones de acero, con edificios, solo ha habido 3 edificios que se han colapsado por incendios. Los 3 edificios colapsaron el mismo día. El mismo día y en menos de 2 horas, ¿no? Más o menos. Exactamente, menos de 2 horas. Vamos a ver el video y regresamos para seguir comentando. Vamos. El informe oficial de los ataques del 9/11 declara a la temperatura del incendio como motivo del colapso de las 2 torres. La explicación es que el acero de la estructura se calentó a más de 1000 grados centígrados, casi hasta fundirse, y por tanto se derrumbó. Sin embargo, el combustible de avión puede alcanzar una temperatura máxima de 800 grados centígrados. En las fotografías de la zona cero se pueden ver múltiples columnas con cortes en diagonal y con acero derretido en ellas. Esta es exactamente la manera en cómo se hacen los derrumbes controlados, con un químico llamado thermite, del que por cierto fueron encontrados residuos en los escombros de las torres. La velocidad de derrumbe de las torres fue de 10 pisos por segundo, muy cerca de la velocidad de caída libre, lo que significa que no hubo ninguna obstrucción en su colapso. Algo sumamente extraño, ya que esto solo se puede lograr destruyendo el material con explosivos y así evitar su resistencia. En todos los casos documentados de derrumbes de edificios por incendios, se puede observar la estructura quemada que queda en pie. Incluso la Torre Windsor, en Madrid, después de arder durante más de 48 horas, mantuvo su estructura en pie, a diferencia de las Torres Gemelas, que fueron reducidas al polvo en tan solo minutos. Según las palabras de los propios ingenieros que construyeron el World Trade Center, las torres estaban diseñadas para soportar más de un impacto de avión.
Y esto es lo que empieza a llamar la atención porque, digamos, que quien no ha visto, digamos, un monstruo de estos en persona, son impresionantes. O sea, es las estructuras, el material, el tamaño de las vigas de acero con las que están construidas, es imposible casi el poder ver que se derrumben de esa manera. Incluso tenía una columna vertebral interna bastante ancha, bastante fuerte de acero. Sí, lo que le llaman el núcleo. Sí, el núcleo. Ese era bastante fuerte, incluso estaba diseñado para que si un incendio se desataba, se ahogaba el incendio en cierta, porque estaban selladas los compartimientos. De hecho estaban recubiertas de un material, todas las estructuras internas, que justamente para apagar un incendio si llegara a esos niveles. El mismo humo negro que emitieron las torres por un rato demostraba que el oxígeno, digamos que había poco oxígeno y que el incendio se estaba ahogando. Entonces era todavía mucho menos que se iba a derretir el metal. Ahora, si una torre se derrite, pues se hubiera caído de medio lado, quién sabe, pero no en esa forma tan perfecta hacia abajo. Y se ven las explosiones, y la gente dijo que vieron explosiones. Exactamente, de hecho, podemos ver un video que preparamos sobre la velocidad, que no encuentran resistencia a las torres, y de hecho, si me dijeran, bueno, es que una se cayó así, es posible, ¿no? Le podemos buscar aquí y allá, ingenierías y demás, estamos viendo la velocidad de caída libre. De una demolición. Es una demolición, porque de hecho, porque no estamos hablando de materiales fáciles de doblar, de que no encuentra resistencia, estamos hablando de acero reforzado, acero certificado, y estamos hablando de concreto también reforzado. Exacto, y la jaula que tenía las torres, una malla de metal por fuera que la rodeaba, ¿no? Imposible. O sea. Y curiosamente se cae de la misma manera la torre, las dos torres gemelas, primero una, después la siguiente, exactamente igual. Sí. Y después se cae el edificio 7, pero en ese lapso, cuando cae la primera torre, cae sobre un hotel que se encontraba en ese complejo. Ese hotel es partido por la mitad y quedan dos estructuras, digamos, entre esos dos. Exacto. Y esas estructuras que quedan no se caen, permanecen ahí. Ellos argumentan en el informe que es porque tiempo atrás habían reforzado, cuando fueron los atentados en los sótanos del World Trade Center, habían reforzado la estructura con más acero, pero digo... Pero ¿cómo el edificio 7 se va a caer sin que lo hubiera tocado nada, ni un avión ni nada, ¿no? Porque se cayó solo. Y de lo que hablábamos justamente, y nos contaba muy bien don Oscar, al momento de estrellarse los aviones y al momento de estarse derrumbando segundos antes, hubo testigos que comentaron sobre explosiones. Exacto. De hecho hubo hasta heridos por las explosiones en los sótanos, en el lobby. Creo que vamos a ver este video. Este video es de Zeitgeist, el documental muy bueno, lo pueden buscar ahí en internet. Y este es un video que ellos pusieron para que todos lo viéramos. Y es muy interesante porque tiene muchos testimonios de personas, de bomberos, de policías que escucharon explosiones al momento de los impactos. Vamos a verlo y regresamos. I heard a second explosion. There was a heavy-duty explosion. Then there was some secondary explosions and then the subsequent collapses. An explosion blew and it knocked everybody over. To me, it sounded like an explosion. It sounded like gunfire. Bang, 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 bang. And then all of a sudden, three big explosions. We heard a big explosion coming down. And then the entire top of the building just blew up. We saw some kind of explosion. By the force of the explosions. Big explosion. Blew us back into the 8th floor. Then we get to the lobby. This is a big explosion. The lobby looked as though a bomb had exploded there. A huge explosion now raining debris. It's been a huge explosion. Huge explosion that we all heard and felt. We just witnessed some kind of follow-up explosion. We heard a very loud explosion. A secondary explosion at Tower 1 camp. That is another bomb going off. He thinks that there were actually devices that were planted in the building. Planted in the building. Esto documental Zeitgeist, que están estas imágenes que para poderlas ver, y les recomiendo que vean el documental, nos muestra esto que le habíamos comentado, porque son noticieros, reportajes que estaban haciendo al momento, porque en ese momento había caos, no sabían qué estaba pasando. Exacto. Y ellos pensaban que estas explosiones en los pisos de abajo del World Trade Center pensaban que seguían siendo ataques terroristas. Exacto. Cosa que en ningún reporte jamás se menciona este tipo de explosiones. Exacto. Y de hecho hasta hubo heridos en los pisos de abajo por las explosiones al momento que sucedían
la explosión los impacta a los aviones 97 pisos arriba, cosa que uno también es difícil de explicar. Sí, en los informes que dan los 1.500 arquitectos e ingenieros por aclarar digamos, la verdad del 11S, hablan incluso que hallaron ese explosivo termita y se encontraron piscinas completas de acero derretido en la base de las torres. De los restos. De los restos, sí. Piscinas completas, o sea, de acero derretido, porque este es un tipo de explosivo que al estar en actividad genera un gran calor. Y bueno, el acero de las Torres Gemelas ardía a más de 1.600 grados. Y el combustible de los aviones... De hecho, hay imágenes donde antes de caer se puede ver cómo de algunas partes empieza a escurrir, digamos, como chispas y como metal derretido antes de que caigan las torres. O sea, se ven algunas imágenes ese tipo de metal que se comenta, y de hecho hay en las imágenes de noticias tiempo después, en la noche o al día siguiente, se veía esas partes que todavía seguían el rojo vivo de acero. Exacto, y otro detalle, que cuando las torres van cayendo, van saltando vigas de acero hacia afuera. Eso es típico de una explosión, o sea, cuando saltan las vigas hacia afuera, ¿no? O sea, habían explosivos dentro de la torre y lógicamente fueron derribadas. Vamos a regresar después del corte a seguir hablando con este tema, y vamos a hablar sobre el misterioso edificio 7, porque hay mucho que hablar con respecto a ese. Manden sus mensajes de texto al 955 para que nos manden ahí sus saludos, sus comentarios. 9555, también a Facebook, Universos Desconocidos TV. Quiero saludar a Robert López, a Rolando de la Cruz, a Lu Borbón, todos esos que nos están escribiendo acá con todos sus comentarios, los seguimos leyendo. Vamos a un corte, regresamos. Estamos totalmente en vivo en nuestro último bloque. Recuerden que nos pueden mandar sus mensajes al 9555 para saludarnos, para mandar sus saludos ahí en pantalla, sus comentarios sobre el tema que estamos teniendo. Igual a Facebook, Universos Desconocidos TV, ahí estamos leyendo todos sus comentarios. A veces tardamos un poquito a contestar porque son muchísimas las personas que nos mandan saludos, que nos hacen preguntas, pero poco a poco ahí estamos trabajando en ello. Y regresando al tema, nos quedamos hablando de estas versiones encontradas de cómo se cayeron el edificio norte y el sur de las Torres Gemelas, y esto nos lleva al edificio 7. El edificio 7, más aparte de realmente no ser impactado por nada, supuestamente se desarrollan algunos incendios en algunos pisos del edificio 7, era un centro que guardaba ya algunos secretos también el edificio 7. De secretos del gobierno, de la CIA, algo así, ¿no? Sí, tenía un poquito ahí de detalles escondidos. Vamos a ver este video sobre el edificio 7 y regresamos. El edificio 7 del World Trade Center era un edificio situado a unos 200 metros de la Torre Norte. Este se derrumbó a las 5:25 de la tarde. El edificio 7 no fue golpeado por ningún avión. Los daños que sufrió fueron debido al colapso de las otras dos torres. Sin embargo, los reportes oficiales son que solo existían incendios en 3 de sus pisos. El edificio colapsó de manera muy similar a la de una demolición controlada. El video permite ver que cuenta con todas esas características. También existían edificios más cercanos a las dos torres que no colapsaron ante el grave daño que sufrieron, lo que hace aún más inexplicable la caída de este edificio. Personas que estuvieron trabajando en los escombros en días posteriores dijeron haber visto acero derretido debajo de los escombros. Las fotografías térmicas de la zona muestran cómo aún 6 días después del ataque existían temperaturas de hasta 11.000 grados centígrados debajo del edificio 7, más de 2.000 grados de lo que el combustible puede arder. Regresamos y esto del edificio 7 es totalmente raro, es como increíble porque se cae de la nada cerca de alrededor de las 5:25 de la tarde, cuando esto sucedió alrededor de las 9 más o menos de la mañana, 9:45, 9:35, y después de algunos incendios en sus pisos, el edificio 7 se desvanece, desaparece igual.
explota. Y lo increíble es que cae en esa forma tan limpia y en caída libre demasiado rápido, ¿no? De hecho, tenemos una imagen que quiero que pongan a pantalla para que la comentamos, donde se puede ver justamente el momento antes de que se caiga el edificio 7 y se puede ver en las ventanas, ahí lo podemos ver, cómo se hacen una serie de explosiones, justamente igual cuando son demoliciones controladas. Exacto. Estamos viendo ahí en cámara lenta, ahí se ven las explosiones. Exacto. Y se ve cómo se derrumba el edificio 7. Es prácticamente, no sé cómo calificarlo. O sea, todo apunta a que fue un atentado de falsa bandera. O sea, fue un justificante. Fue una mezcla para, yo quisiera pensar entre lo que hemos visto, digamos, desde el top 10 de la CIA trabajado, metiéndose, digamos, para promover algunos equipos o algunos grupos de choque que han desestabilizado gobiernos. Y estas personas han aprovechado ese negocio de la guerra, ese negocio del terror, para buscar, desgraciadamente, lo que muchos ha estado afectando a la humanidad, el poder, el dinero, la riqueza sin control ni medida. Sí, pero fíjate que después de las Torres Gemelas fue el justificante tanto para invadir a Irak y Afganistán como para coartar las libertades civiles en Estados Unidos. Eso es algo que la mayoría de gente no ha visto, y aparte de Estados Unidos, del mundo, porque no hay que olvidar últimamente todo el escándalo que salió del espionaje de Estados Unidos a todo el mundo. A todo el mundo, sí que eso. No, o sea, no nada más es que estén espiando, digamos, a su población, están espiando a todo el mundo, planeta, sí, justificando que están buscando terroristas. Exacto, hasta los mismos aliados, supuestamente. Los a aliados, todo el mundo, de hecho, a Francia, a Israel, países latinoamericanos, todos. Y el mismo pueblo norteamericano está siendo espiado. No, totalmente, sí. Digamos que es el pueblo que está más controlado y el que tienen más en control, tanto en medio. Recordamos que ya lo habíamos comentado en otros programas, estas industrias, estos corporativos gigantes de Estados Unidos poseen alrededor del 90% de los medios en Estados Unidos. Y son los mismos que están relacionados con armamentos, con petróleo, con gobiernos. Son las mismas personas y tienen el control de todo eso. Lo más irónico y lo más absurdo es que el gobierno de Estados Unidos está tratando de extraditar a Gary McInnes, un hacker británico que supuestamente se metió en las computadoras del Pentágono y la NSA en el año 2000. Y él solamente se metió un solo hombre en las computadoras, por internet. Y lo están pidiendo extraditar, bueno, él está dando una lucha legal bárbara. Sí. Sin embargo, ellos espían a todo el mundo y no pasó nada. Claro, es donde se llena de inconsistencias. Y también quiero que vamos a ver este video sobre el informe sobre la comisión del 9/11, otro documento también plagado de inconsistencias, y donde ellos intentan dar una explicación de lo sucedido en ese día. Vamos a verlo. Comisión 9/11. La investigación después de los ataques del 9/11 es una muestra más de cómo se ha tratado de encubrir la verdad detrás de estos ataques. Desde las teorías de cómo las torres 1, 2 y 7 del World Trade Center se derrumbaron en segundos a causa de los impactos de los aviones, incluyendo que el edificio 7 se colapsó totalmente con tan solo incendios en algunos de sus pisos, sin presentar daños estructurales por impactos. Asimismo, como las justificaciones de por qué no hubo una sola reacción del Departamento de Defensa al tratar de interceptar los aviones secuestrados, alegando una confusión con supuestos ensayos de guerra que se estaban realizando al mismo tiempo. Tampoco se ha podido explicar la real conexión de Al Qaeda, los secuestradores y Osama Bin Laden, dando conexiones incorrectas o documentación robada. La CIA ha estado manipulando toda esta información desde hace mucho tiempo. Toda la cúpula de poder de la CIA, así como las empresas petroleras y armamentistas, tienen una conexión entre ellas. También la creación y apoyo de grupos armados en todos los países árabes. Y todo lo que hemos visto en este programa, de hecho, tardaríamos una serie de alrededor de 20 y tantos programas para poder poner todo, pero esta es una muestra y les damos un poquito de lo que nosotros recolectamos, investigamos, para que ustedes también saquen sus conclusiones, investiguen, se informen.
Es muy importante, como lo hago yo normalmente cuando leemos con el grupo de producción, con todos los investigadores que siempre nos han estado acompañando, sacar conclusiones, pensar, analizar, comentar con demás personas, porque algo que se ha tratado de hacer es controlar a la humanidad a través de muchos medios, a través de mentiras, y ese control nos ha llevado a este deterioro, a este miedo en el que vivimos personalmente, y es muy triste ver cómo todos los días, tal vez nosotros no lo vivimos diariamente, pero ante todos los días hay gente que es asesinada, hay familias que son separadas, hay pueblos que son totalmente arrancados de sus tierras. Yo estaba viendo, por ejemplo, la injusticia que ahora que estaban amenazando a Siria, mucha gente huyó de Siria para irse a otros países. Digo, ¿cómo es posible que los pueblos estén sufriendo de esa manera por un puñado de personas tan perversas como esta que quieren tener el control y que, como tú dices, Luis, están por encima de los gobiernos? Porque yo creo que en los mismos Estados Unidos internamente habrán gobernantes que no están de acuerdo con eso, claro, pero son grupos de poder. Y yo, como a veces comento aquí en las oficinas, simplemente hay que seguir el dinero. Hay que ver dónde va el dinero, dónde van los pagos, dónde se pierde tal dinero, dónde acaba tal. De hecho, el Pentágono tiene un problema ahorita porque no saben dónde están 2.3 trillones de dólares que se gastaron y no tienen ni idea de dónde acabaron 2.3 trillones de dólares. $8,000 por cada habitante de Estados Unidos desaparecidos. Sí. Ahora, ¿qué es ese afán de acumular tanto y tanto y tanto poder económico y poder militar y de todo tipo? ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde va? Lo vamos a seguir analizando en otros programas. Don Oscar, gracias por estar con nosotros esta noche. Un placer. Esta noche también es muy especial. El Canal 9, cumple 2 años de estar al aire. Un gran proyecto innovador, un proyecto que nos ha dado espacio tanto a nosotros como a otras personas, con otros conceptos, con otras ideas de programas, de llevar este tipo de información, este tipo de entretenimiento, este tipo de pensamiento hasta tus hogares. Nuestro proyecto también, Antes en la Oscuridad, ahora Universos Desconocidos, cumplimos 1 año de estar con ustedes y realmente les quiero agradecer todo este apoyo, todo este tiempo que han estado con nosotros y todos sus comentarios, sus apoyos, sus saludos que nos mandan. Seguiremos trabajando para poderles llevar programas interesantes, programas con contenido. Muchas gracias y esperamos seguir muchos años más con ustedes y seguir llevando más universos desconocidos a sus hogares. Muy buenas noches, gracias por todo.